Buenas noches, profesora Verónica. Y bueno, el día de hoy vamos a presentarle nuestra exposición. Mi nombre es Kenneth Sebastián Guadarrama Hernández, junto con mis compañeros García Alcántara Andrea e Iván Alcántara Alcántara. Quisiera hacer una aclaración de que Iván Alcántara no disponía de internet en estos momentos, tenía fallas y bueno, dio mucha información y apoyó en la investigación del tema para que lo tome en cuenta. Nuestro tema es el tema 5, características, etapas y reglas del método científico. Dentro del método científico podemos decir que es una investigación donde se usa principalmente la producción del conocimiento de las ciencias. También trata de descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Dentro de las características existen varias. Hay 3 importantes y después se desglosan otras más. La característica principal es de que existe la observación, una observación detallada del fenómeno o el planteamiento del problema, donde se toma en consideración todos los puntos de vista que tiene ese problema. La experimentación consiste en el intento de reproducir en condiciones controladas el fenómeno inicialmente observado. Es observar a detalle cada cosa. Y bueno, también está la creación de la hipótesis. La creación de la hipótesis es posible gracias a la resolución del problema planteado. Podemos decir que surgiendo un problema nosotros podemos deducir cómo es que surgió ese problema y después a nuestro a nuestro a nuestra deducción tenemos que ponerla en práctica. Pero eso lo veremos más adelante detalladamente. Y en las características, como le dije, se desglosan otras más. Dentro de ellas está la creación de teorías, que es lo que le decía. Es aquella explicación que le damos a cómo llegó eso al resultado y cómo es que eso pasó a otra cosa, etcétera. Otra de ellas es la creación de leyes científicas. Estas leyes son teorías que sirven para la comprobación y la observación de dicha hipótesis. También están los conocimientos obtenidos, son basados solamente en los hechos ya investigados. Otro es racional. El método científico utiliza conceptos, juicios y razonamientos. Es sistemático. Se utilizan métodos de observación y experimentación tendientes a la búsqueda de la verdad y un fenómeno. Tiene la característica de la búsqueda de la perfectibilidad, buscando la mejora y perfeccionamiento de los procesos conocidos. Y bueno, bien sabemos que las etapas del método científico existen varias formas de llegar al resultado del problema planteado, pero hoy veremos el principal método científico del cual todos usamos. Estas etapas designan, se designan por varios autores, obviamente, pero lo importante de cada autor es transmitir el concepto de dicho método. Y bueno, tenemos seis etapas. La etapa número 1 es la definición y planteamiento del problema. Aquí encontramos
hacemos preguntas, para encontrar la respuesta. Es necesario que sea una pregunta muy, muy chica y debe ser formulada en términos adecuados. Después sigue la segunda etapa, formulación de la hipótesis. Esta hipótesis exige una formulación más elaborada con la aparición de las variables y las relaciones que esperamos encontrar en ellas. Está la recogida y análisis de datos, que es la comprobación empírica tras recogida de datos. Es la etapa más específica de cada técnica concreta del método científico. La cuarta, que es la confrontación de datos de la hipótesis, es la comprobación de la hipótesis, ya la experimentación. Y bueno, las conclusiones y las generalidades de los resultados nos hacen aclaración de si los datos avalan la hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si los datos llegan al resultado confirmado, en caso contrario, se concluirá que las circunstancias contempladas de la hipótesis no son validadas. Y después surge las nuevas predicciones, que en esta etapa es añadida por algunos autores y hace referencia a nuevos problemas. Luego de terminar estas etapas del método científico, se procede a realizar una serie de conclusiones que arrojen los resultados para determinar si es una hipótesis cierta o si es una hipótesis parcialmente. Y bueno, también podemos encontrar ya 4 etapas. Estas son etapas más aclaradas. Encontramos primero la etapa de la observación, en la cual se hace una descripción general del problema o situación. La etapa 2, formulación de la hipótesis, consiste en realizar una hipótesis con respecto a la respuesta general y se aplicará a la pregunta que se realizó al principio. El diseño de experimentos para la comprobación de la hipótesis es la experimentación y control de variables. El diseñar experimentos para confirmar o descartar las hipótesis buscando relaciones entre ellas o controlando variables no medidas que pueden influir. La cuarta etapa, que son las conclusiones obtenidas a partir de la hipótesis confirmada. Un método de investigación que debe basarse en la empírica y en la medición sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. La llamada rueda de Wayes es la representación circular del modelo y conocimiento científico. La rueda de Wayes se basa en la teoría, la inducción y la deducción. La inducción son las generalizaciones empíricas en contraste de la hipótesis. Ahora sí, las ideas generales de toda la experimentación. La deducción es la hipótesis. La hipótesis son las operaciones de conceptos y en la inducción son la interpretación y análisis de datos que llevan a la observación y recogida de datos.
Y bueno, antes de dar las conclusiones, quisiera agregar otras cosas más. Bien sabemos que sin una hipótesis, primero debe de existir un conocimiento. Y para que haya un conocimiento, debe de haber una ciencia. Debe de haber dos componentes en dicha ciencia. Un conjunto de conocimientos, como ya lo dije, y un método apropiado para el estudio, que es la observación. Y dentro de la observación se desglosa todo lo que hablamos de cómo llegar al resultado de una hipótesis. La observación debe ser sistemática y controlada. El conocimiento científico es el producto que se obtiene mediante la aplicación del método científico. Bien, el método científico tiene como objetivo alcanzar el conocimiento cierto de los fenómenos y poder predecir otros. Y también descubrir la existencia de procesos objetivos y sus conexiones internas o, dicho caso, externas para generalizar y profundizar conocimientos y así adquirirlos. Y bueno, ya en conclusión y dando resumen a todo, el método científico es el estudio empírico, controlado, crítico y sistemático de hipótesis que intentan explicar presuntas relaciones entre varios fenómenos. También es un proceso objetivo, sistemático y controlado. El método científico nos ayuda mucho a llegar a un resultado en cualquier ámbito de estudio. Dentro de la arquitectura podemos dar pie a por qué esa cosa, cómo llegó eso ahí, eh, cómo es que los arquitectos llegaron a construir tantas obras y cómo podemos hacerlo nosotros mediante la experimentación. ¿Algo que quieras agregar tú, Andrea? ¿Tu conclusión? Se me olvidó que tenía el micrófono apagado. Ya di tu conclusión entonces, para terminar. ¿Sí es todo? Pues sí, ya. Bueno, ya esto es todo. Deja de decir el cierre. Y bueno, esto fue nuestro tema y espero que le haya gustado nuestra presentación y nuestra exposición. Y le deseamos una linda tarde o noche en el momento en el que esté viendo este video. Y gracias por su atención. Ya cerramos. ¿Ya no la apago? ¿O qué hago? Termina la grabación. Abandono.